Buen día, mi nombre es Michelle Cruz, soy estudiante de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja y a continuación presentaré el tema de explicación y aplicaciones de estadísticas de SPSS. El contenido que desarrollaré se divide en los siguientes puntos: 1. Importación de datos; 2. Estadística descriptiva; 3. Tablas de contingencia; 4. Pruebas de hipótesis; y finalmente la realización de gráficos principales. El SPSS se compone de dos ventanas: el editor de datos y visor de resultados, que aquí se van a mostrar los resultados de los análisis. El editor de datos es la ventana que estamos observando ahora. Se encuentra en dos vistas: la vista de datos y también la vista de variables. La vista de datos es en donde se visualizan los datos ingresados, en donde la columna corresponde a la variable, mientras que la fila va a ser donde se va a ingresar el dato. En la vista de variables vamos a encontrar una información detallada de todas las variables que conforman a la base de datos. Podemos realizar la base de datos directamente en el SPSS o también importarla, por ejemplo, desde Excel. En este caso, yo la he importado directamente desde Excel, pero el procedimiento es así: vamos a archivo, luego importar datos y aquí vamos a elegir Excel o un archivo que ya sea de una base de datos que fue creada en SPSS. A continuación nos dirigimos hacia vista de variables. Voy a ir detallando los componentes principales que se encuentran en esta vista de variables. Primero vamos con el nombre. Como su nombre lo indica, se le asigna el nombre de la variable, pero se recomienda que ésta sea de 6 a 8 letras, también que se evite el uso de tildes, símbolos, caracteres como la ñ, además de que si se quiere hacer un espacio, mejor es que se haga la colocación de un guión bajo como se encuentra aquí. Luego vamos con el tipo, que se le otorga una característica a la variable. En esta situación es numérica. A continuación vamos a la etiqueta, en donde se le coloca el nombre correcto de la variable, ya que en nombre tenía algunas limitaciones, pero en etiqueta ya podemos colocar el nombre real de esta variable. Nos dirigimos ahora hacia valores. Aquí van a ser las etiquetas a cada valor. Entonces, este va a ser útil para variables cualitativas o categóricas. Luego vamos con medida. En medida se establece las unidades de medida de cada una de las variables. Aquí vamos a encontrar que se encuentra la escala, que es para variables numéricas. Luego tenemos a ordinal, que es para variables cualitativas, pero que sigue un orden. Por ejemplo, el nivel de educación, que va a ser desde primaria, secundaria, etc. Luego tenemos a nominal, que es una variable cualitativa, pero que no sigue un orden como el sexo. Ahora, como ejemplo, voy a realizar cada una de estas variables y las voy a ir llenando con respecto a su característica o su naturaleza. Primero vamos con edad, numérico, aquí va a ser edad del niño. Luego en valores, esta no va a tener valores porque va a ser una variable cuantitativa. Entonces en medida vamos a colocar escala. Luego vamos a ir a sexo, el tipo es numérico. Acá vamos a colocar, por ejemplo, sexo del niño. En valores sí va a diferir porque esta ya es una variable cualitativa o categórica. Entonces, vamos aquí al signo de más, colocamos 1 que va a corresponder a masculino, 2 que corresponde a femenino, y colocamos en aceptar. Luego nos dirigimos a la medida, que en este caso va a ser nominal. Vamos a estatus, en este caso es estatus socioeconómico. A continuación nos vamos hacia los valores, donde uno va a ser bajo, 2 va a ser medio y 3 va a ser alto. Colocamos en aceptar. En este caso, como ya lo han observado, fui en forma ascendente, así que en este caso sí va a ser con ordinal. Luego vamos a lactancia. En este caso, bueno, va a ser como etiqueta tiempo de lactancia,
pero no se va a colocar los valores porque esta es una variable cuantitativa. En nutrición es estado nutricional, los valores. Vamos a colocar 1 bajo peso, 2 que va a ser normal, 3 que va a ser sobrepeso, 4 que va a ser obesidad. Y como lo han visto, sigue un orden, así que será una variable con una medida ordinal. Por último, tenemos lactancia exclusiva. Si fue lactancia exclusiva es 1 sí y 2 va a ser no. Y va a ser nominal. Ahora vamos a realizar la estadística descriptiva, así que vamos a iniciar con las variables cualitativas. Nos dirigimos hacia analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Se abre un cuadro de diálogo. Nos van a aparecer todas las variables. En la izquierda van a estar aquellas que no son susceptibles a análisis, pero que queremos incluir. Así que seleccionamos sexo del niño, colocamos en esta flechita y ahora esta variable va a ocupar la zona derecha, que aquí ya van a ser las variables que se van a analizar. Luego colocamos en aceptar y ahora lo que nos va a aparecer es la vista de resultados. Así que aquí se encuentra la tabla que corresponde al sexo del niño. Está la frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. De esto nos dice que 18 corresponden al sexo masculino y 22 al femenino. En total tenemos 40 datos. Aquí también nos menciona que son 40 datos los que se encuentran en la base de datos. Ahora, si se está realizando una investigación o una tesis, lo que podemos hacer es copiar esta tabla y la pegamos en el archivo Word correspondiente al trabajo que estemos realizando. Aquí también podemos guardar este visor de resultados, pero en este caso, para fines prácticos, no lo voy a realizar. Bien, eso fue con lo primero con las variables cualitativas. Ahora vamos con las variables cuantitativas. Nos dirigimos hacia analizar, luego vamos a estadísticos descriptivos y frecuencias. Ahora, como ya no queremos analizar esta variable que es sexo, ya que es una variable cualitativa, la señalamos, luego colocamos en esta flecha y esto se va a realizar hacia la zona izquierda. Como queremos una variable cuantitativa, podemos escoger tanto en la edad del niño o también con el tiempo de lactancia. Ahora voy a escoger la edad del niño. Bien, aquí va a ser distinto al anterior, ya que vamos a quitar la opción de mostrar tablas de frecuencia y luego nos vamos a dirigir hacia los estadísticos. Vamos a recordar ciertos conceptos de medidas de tendencia central, de dispersión, distribución y también los percentiles. Por el tiempo voy a seleccionar los principales de cada uno de ellos para que se pueda observar cómo se presentan en el visor de resultados. Vamos a la media, mediana, moda, la simetría, la kurtosis, la desviación estándar, la varianza, el error estándar medio, cuartiles. Coloco en continuar y luego en aceptar. Bien, ahora nos va a aparecer el visor de resultados y aquí van a aparecer cada una de las especificaciones que hice en estadísticos, pero con respecto a la edad del niño. Entonces tenemos la media, el error estándar, la mediana, moda, desviación estándar, varianza, asimetría, kurtosis, etc. Y esto es con respecto a la estadística descriptiva, finalizando con las variables cuantitativas. A continuación, vamos a realizar las tablas de contingencia, donde se van a relacionar dos variables
pero que estas van a tener que ser categóricas. Así que nos vamos hacia analizar, luego vamos a estadísticos descriptivos. A continuación vamos a tablas de contingencia. En este caso nosotros tenemos la opción de tablas cruzadas, que es lo mismo. Ahora se seleccionan las variables que se van a incluir en la tabla de contingencia. Hay que recordar algo en donde las filas se van a colocar las variables que corresponden a la variable independiente y en lo que respecta a las columnas, aquí se va a colocar la variable dependiente. Así que por fines prácticos, el estatus socioeconómico va a ir en filas y el estado nutricional va a ir en columnas. Luego vamos aquí a donde dice casillas y nos dirigimos hacia porcentajes y colocamos en columna. Esto debido a que sin esta opción solo se muestran las frecuencias y no los porcentajes. Posteriormente se coloca en continuar y luego en aceptar. Ahora nos va a aparecer esta tabla cruzada o tabla de contingencia, en donde primero encontramos el estatus socioeconómico, tenemos bajo, medio, alto, y acá el estado nutricional, que es bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Así que aquí encontramos a las frecuencias y abajo encontramos a los porcentajes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en el estatus socioeconómico bajo va a haber un niño que va a tener bajo peso, y así sucesivamente. Ahora vamos a realizar las pruebas de hipótesis. Primero, iniciamos con chi cuadrado versus el test exacto de Fisher. Para hacer la prueba de chi cuadrado, debemos recordar ciertos aspectos como que esta prueba solo es para variables categóricas y se debe cumplir el supuesto de que menos del 20% de las celdas deben tener frecuencias esperadas menores de 5. Así que primero armamos la tabla de contingencia que ya les había explicado previamente. Así que nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y luego en tablas cruzadas. Vamos a eliminar estas. Bueno, para el ejemplo, en filas vamos a colocar al sexo del niño y en las columnas vamos a colocar esta variable que es de lactancia exclusiva. Vamos a estadísticos y colocamos a chi cuadrado. A continuación le damos en continuar. Luego vamos a casillas. Aquí nos dirigimos hacia esta sección que dice recuentos, entonces colocamos tanto observado y esperado. Le damos en continuar y luego en aceptar. Bien, entonces ya nos aparece nuestro visor de resultados y lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí, en esta notita que nos dice que el 0% de las casillas han presentado una frecuencia esperada de que son menores a 5. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que si se cumple el supuesto de que les había mencionado anteriormente, de que menos del 20% de las celdas deben tener frecuencias esperadas menores de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado para este caso. Así que bueno, aquí podemos ver que este es el valor de P, que es la significación asintótica. Entonces, como es mayor a 0.05, vamos a aceptar la hipótesis nula. Ahora, les había mencionado que era chi cuadrado versus test exacto de Fisher. Así que nuevamente nos dirigimos hacia a esta notita, porque va a haber el caso en el que nos salga que más del 20% de las celdas tienen una frecuencia esperada menor a 5. En ese caso, vamos a aplicar el test exacto de Fisher. Como justamente nos aparece aquí, si hubiera esta leyenda, por ejemplo, nos diga que el 33.5% o algún otro valor que es mayor, o bueno, que de estas celdas la frecuencia es menor que 5, entonces aquí lo que aplicamos es la prueba Z de Fisher. Así que aquí vamos a encontrar su valor de P, que bueno, coincidió con el de chi cuadrado, en donde va a ser la P mayor a 0.05, es decir que vamos a aprobar a la hipótesis nula.
A continuación, vamos con la comparación de dos muestras independientes, que es la prueba T para muestras independientes o la U de Mann-Whitney. Aquí lo que analizamos es una variable numérica en dos grupos independientes o en una variable cualitativa dicotómica. Entonces, para esto vamos a realizar otra prueba que es la prueba de normalidad. Así que nos vamos hacia analizar, luego vamos hacia estadísticos descriptivos y por último nos dirigimos hacia explorar. Listo. En lista de dependientes vamos a colocar la edad del niño. O también podemos colocar otras variables, por ejemplo, el tiempo de lactancia. Como yo he colocado en el niño, vamos a eliminarla, o sea, vamos a colocar tiempo de lactancia para variar en los ejemplos. Y en lo que respecta a etiqueta de casos, aquí sí vamos a colocar lo que es el sexo. Bien, entonces esta comparación de dos muestras independientes va a hacer que la variable independiente va a ser una variable cualitativa dicotómica y la variable desenlace o la variable dependiente va a ser una variable cuantitativa. Es por eso que podía colocar entre el tiempo de lactancia o también como la edad del niño. Luego nos vamos hacia gráficos y vamos a gráficos de normalidad con pruebas. Vamos a continuar y le damos en aceptar. Aquí nos van a aparecer las pruebas de normalidad. Entonces tenemos a Kolmogorov y también a Shapiro-Wilk. La primera la aplicamos cuando nuestros datos son mayores a 50, es decir, que tenemos una muestra mayor a 50, y a Shapiro-Wilk aplicamos cuando tenemos una muestra o una n que es menor o igual a 50. Como ya lo habrán visto en nuestro caso, nosotros tenemos dentro de nuestros resultados a 40 datos, así que lo más óptimo para este caso es aplicar la Shapiro-Wilk. Bien, aquí va a haber otra particularidad, ya que la hipótesis nula va a ser una distribución normal y la hipótesis alternativa va a ser que no hay una distribución normal. Como aquí vemos, el valor de P va a ser de 0.009, entonces esto es mayor a 0.05. Así que, como es mayor a este valor, aceptamos la hipótesis nula, es decir, que estos datos van a tener una distribución normal. En el caso de que la P sea menor a 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula y, por tanto, aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que no va a haber una distribución normal. Pero bueno, en nuestro caso va a haber una distribución normal de los datos, como así lo indica. Así que nos vamos a X, no. Y ahora procedemos a elegir cuál prueba vamos a realizar en esta comparación de dos muestras independientes. Como lo había mencionado en un inicio, tenemos a la prueba TD-Student, que es una prueba paramétrica, que es decir, cuando la distribución es normal, y también tenemos a la de U de Mann-Whitney, que es una prueba no paramétrica, y esta se le aplica cuando la distribución de datos no es normal. Como nuestra distribución nos acabó de salir normal, así que aplicamos la TD-Student para muestras independientes. Nos dirigimos hacia analizar. Luego vamos a comparar medias. Y aquí colocamos prueba T para muestras independientes. Entonces, volvemos nuevamente a colocar las variables como lo colocamos para la prueba de normalidad, tiempo de lactancia y acá sexo de niño. Luego nos dirigimos acá hacia definir grupos. Grupo 1 va a ser 1, grupo 2 va a ser 2, es decir, 1 masculino, 2 femenino, continuar. Y ahora vamos a dar en aceptar. Bien, entonces aquí ya nos aparece la prueba de T para muestras independientes. Sí, va a ser el valor de P, entonces en este caso va a ser de 0.72, así que este ya es mayor a 0.05. Entonces, lo que se hace aquí es que se va a probar la hipótesis nula. Entonces ahora vamos a dar X. Ahora también, por ejemplo, en el caso de que la prueba de normalidad no nos haya salido que los datos tienen una distribución normal, es decir, ahora nos salieron que los datos tienen una distribución no normal. Así que vamos a hacer un ejemplo en el cual asumimos de que nuestros datos no son normales,
así que aplicamos la U de Mann-Whitney, que esta es una prueba no paramétrica, así que nos vamos a analizar, luego vamos a pruebas no paramétricas. En pruebas no paramétricas nos vamos a cuadro de diálogo antiguo y en cuadro de diálogo antiguo nos vamos a dos muestras independientes. Entonces aquí colocamos los datos igual como los habíamos colocado anteriormente, tiempo de lactancia y aquí en sexo del niño. Luego vamos a definir grupos 1 y 2 y vamos aquí, luego colocamos en aceptar. Entonces, aquí vamos a localizar lo que es el valor de P. Que, bueno, nos salió que es mayor a 0.05, es decir, que aceptamos la hipótesis nula. Continuamos con la prueba de ANOVA y Kruskal-Wallis. Estas dos se le aplica para una variable numérica en una variable cualitativa politómica. ANOVA es una paramétrica y la Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica. Entonces, lo primero que se hace es analizar la normalidad. Vamos a analizar, luego estadísticos descriptivos y por último en explorar. Así que aquí colocamos en la lista de dependientes la variable de desenlace que continuamos con tiempo de lactancia y en lista de factores vamos a cambiarla porque esta es una dicotómica, así que la eliminamos y colocamos estado nutricional. Estado nutricional porque esta ya es una variable politómica. Entonces, luego vamos a gráficos y colocamos gráficos de normalidad con pruebas. Damos en aceptar. Y nuevamente vamos con las pruebas de normalidad. Entonces, en este caso, el valor de P es mayor a 0.05, por lo cual aceptamos la hipótesis nula, es decir, que hay una distribución normal de los datos. Salimos y ahora con esta distribución normal, la prueba apta para ello es la ANOVA. Así que vamos a analizar, luego a comparar medias y aquí escogemos a ANOVA de un factor. Bien, entonces en la lista de dependientes vamos a colocar a la variable desenlace que le habíamos mencionado que era el tiempo de lactancia. Y en la variable independiente va a ir el estado nutricional. O aquí que es el factor. Listo. Entonces vamos a opciones. En opciones escogemos descriptivos. Y también, perdón, pruebas de homogeneidad de las varianzas. Y damos en aceptar. Bien. Entonces, aquí es importante cuando se aplica una ANOVA es analizar la homogeneidad de las varianzas. En este caso, la hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas y la hipótesis alternativa es que no son homogéneas. Como en este caso, bueno, vemos que es de 0.019, entonces esta es menor a 0.05, es decir, que rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa. Y esto quiere decir que no somos homogéneos y en nuestro ejemplo hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Bien, acá abajo encontramos el valor de P en la ANOVA, en la cual nos dice que es menor a 0.05. Igualmente rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Como lo había explicado en el ejemplo anterior, vamos a suponer que la distribución de nuestros datos no fueron normales, entonces aquí aplicaríamos la Kruskal-Wallis. Así que vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a analizar, luego vamos a pruebas no paramétricas. En pruebas no paramétricas nos ubicamos en muestras independientes. Luego nos dirigimos hacia los campos. En campos de prueba vamos con la variable de tiempo de lactancia y en los grupos va el estado nutricional. Bien, así que aplicando la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes, cuando se le aplica en el caso de que la distribución de nuestros datos sea no normal,
Así que nos salió un valor de P menor a 0.05, así que aquí nos dice la decisión que es de rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. También tenemos una comparación de muestras dependientes, por ejemplo, en un pre y un post-test, pero en este caso, como el ejemplo no va enfocado a ello, así que vamos a omitir esa parte. Así que por último, vamos a realizar el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, ya que estas son para variables cuantitativas. Primero lo que se aplica es el test de normalidad, que ya lo he ido explicando anteriormente, así que vamos a omitir este paso y vamos a ir directamente al cálculo de estos dos coeficientes. Así que nos dirigimos hacia analizar, luego vamos a correlacionar, bivariadas y bien. Entonces aquí vamos a colocar las variables de interés. Como tenemos dos variables cuantitativas, vamos a colocarlas a las dos. Acá abajo colocamos Pearson y acá colocamos Spearman. Obviamente primero hay que hacer la prueba de normalidad, ya que Pearson es una prueba paramétrica y Spearman es una prueba no paramétrica. Luego damos en aceptar. Y entonces aquí vamos a encontrar al coeficiente de Pearson, que este va a ser el valor de P. Y acá vamos a encontrar la correlación no paramétrica, es decir, en el caso de que se aplique la prueba de Spearman, donde acá va a ser el valor de P. Y bueno, ya lo he ido mencionando anteriormente cómo se interpretan estos datos. Para finalizar, realizaremos los gráficos principales en SPSS. Entonces, primero vamos con el gráfico de sectores circulares, que este es ideal para variables dicotómicas. Así que a continuación nos dirigimos al menú, vamos a gráficos, luego en circular. Nos aparecerá esta ventana y mantenemos la opción que nos aparece aquí de resúmenes para grupos de casos. Luego colocamos en definir. Entonces, como dije que es como mejor para variables dicotómicas, en este caso ya he seleccionado a definir porciones por sexo del niño. También podemos colocar títulos que en este ejemplo le he colocado sexo como título, pero también se pueden colocar notas al pie. Por ejemplo, fuente de elaboración propia y además es necesario mencionar que no es indispensable que se llenen todos estos cuadros, así que le coloco en continuar, luego en aceptar. Entonces, ahora en el visor de resultados nos aparecerá el siguiente gráfico. Como vemos, aún hay ciertas cosas que podemos modificar. Por ejemplo, aquí no aparecen las frecuencias ni tampoco los porcentajes. Entonces, esto podemos irlo editando. Así que hacemos doble clic sobre el gráfico y luego vamos a esta opción que dice mostrar etiquetas de datos. Le damos clic. Y aquí nos aparecerá el recuento. Está aquí la frecuencia, por ejemplo, 22 para femenino y 18 para masculino. Sin embargo, si queremos colocarle también los porcentajes, lo podemos hacer. Aquí seleccionamos a porcentaje, luego colocamos esta flechita que mira hacia arriba y damos en aplicar. Entonces ahora vemos que ya nos aparecen los porcentajes. Como vemos que hay mucho dato en esta parte, así que también podemos eliminar el recuento. Solo lo señalamos, colocamos X y damos en aplicar. Entonces, a continuación solo aparecerán ya los porcentajes. Podemos hacer otras modificaciones. Por ejemplo, vamos a estilo de texto, le aumentamos el tamaño. Podemos ir a relleno y forma, quitarle el fondo, también colocarle otro fondo, por ejemplo este. Y así sucesivamente con respecto a los cambios que cada uno quiera hacer el gráfico. Si queremos hacer modificaciones de los títulos, solo debemos dar un solo clic. Digamos aquí, yo quiero que este título no se encuentre en esta parte, así que solo doy un clic y lo que hago es eliminar. Y entonces ya he eliminado este título. También si queremos cambiar los colores, damos doble clic aquí. Digamos en masculino queremos que este sea verde. Damos en aplicar y en femenino queremos cambiar el color para un morado. Y ya estaría así el gráfico. Luego damos clic en X, acá también en X y ya estaría el gráfico. Eso es con respecto al gráfico de sectores. Ahora vamos a otro.
Vamos a hacer el gráfico de barras. Entonces, nuevamente vamos hacia analizar, luego vamos con estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a hacer el gráfico de barras del estado nutricional. Colocamos, avanzamos, luego nos dirigimos hacia gráficos, y en gráficos escogemos gráfico de barras. Damos en continuar, y luego en aceptar. Entonces aquí nos aparece el siguiente gráfico, que es el diagrama de barras. Entonces, así como lo había explicado con el diagrama de sectores, también podemos hacer sus respectivas modificaciones haciendo doble clic en el mismo. Entonces aquí colocamos las etiquetas y por lo mismo, si no queremos que solo aparezca el recuento, lo quitamos y le colocamos el porcentaje y así. También podemos eliminar las líneas que se encuentran detrás de cada una de las columnas y así hacer las modificaciones respectivas que quiera hacer el autor. Como si quis. A continuación, vamos a realizar los gráficos de barras agrupados y apilados. Así que nos vamos a menú, luego gráficos, nos dirigimos a barras y aquí vemos que se encuentran los simples, los agrupados y el apilado. Simple es lo que ya hemos hecho, esta es otra forma de generar el gráfico. Entonces nos vamos a agrupados, vamos a definir y aquí colocamos las categorías de las variables de acuerdo queramos colocarlas. En este caso voy a poner estatus socioeconómico en eje de categorías y estado nutricional en definir grupos por. Acá podemos colocar los títulos, pero como lo mencioné, no es un paso tan necesario. Entonces vamos a aceptar esto de acuerdo como ustedes quieran que se presente su gráfico. Vamos a aceptar y aquí va a aparecer el siguiente gráfico de barras agrupados. Entonces vamos a tener que en estatus socioeconómico va a haber bajo, medio, alto, y en cada uno se va a encontrar la distribución del estado nutricional del niño. Y como lo había mencionado anteriormente, haciendo doble clic podemos ir colocando los datos respectivos que van a faltar, por ejemplo acá porcentaje, y así sucesivamente van haciendo las modificaciones respectivas. También podemos presentar ese mismo gráfico a través de el apilado. Vamos a definir, continuamos con las mismas variables, acá hice el cambio. Listo, entonces aquí ya aparece como de una forma apilada ya más reducida la distribución de cada una de estas variables. Entonces vamos en bajo, aquí va a estar el estado nutricional, que a diferencia del anterior, este ya solo una sola columna, en el otro eran varias columnas. Y así generamos el gráfico de barras apilados. No. Y por último vamos a la variable cuantitativa, que en este caso vamos a armar un diagrama de dispersión. Entonces vamos a dispersión por puntos, aquí podemos escoger dispersión simple, dispersión matricial, puntos simples, etcétera, pero vamos con dispersión simple. Vamos en definir, en este caso, como teníamos dos variables que era el tiempo de lactancia y la edad del niño, voy a colocarle en el eje X la edad del niño y en el eje Y el tiempo de lactancia. Como también lo mencioné, podemos colocar los títulos, pero por de pronto vamos a colocar en aceptar. Entonces ahora se va a generar el gráfico de dispersión. Bueno, esto ha sido todo como una explicación general del uso del SPSS. Espero que se haya podido comprender los temas y hasta una próxima.